Bueno, primero vamos a hablar de tu actualidad. Bien, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? bien, ¿Qué haces? sí, ¿Cómo es tu vida? bien. Bueno, yo en este momento, desde hace unos años, antes de la pandemia, claro, el año antes de la pandemia, eh, de mi problema de salud, quedé fuera de un proyecto, digamos, en una fábrica donde yo trabajaba. eh, Compré un vehículo, una Master, para hacer transporte escolar, que es ese mi medio de vida hoy. Hoy. Bien. ¿Me entendés? Donde, bueno, trabajo conjuntamente con mi señora, Ujú. con Fabiana, que vos la Sí, sí, conocés. sí. Y bueno, gracias a Dios, es nuestro sustento, base, y sigo trabajando, por supuesto, con el Malambo, con las mesas de jurado, este, charlas, abocado a la cultura, lo que hicimos siempre. ¿Cómo se llama la empresa? No, no tiene nombre, No no tiene tiene ningún nombre, nombre. no, no tiene nombre, no, 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 simplemente Transporte Víctor. Transporte Víctor. Ahí está. Bien. Es lo único que. Bueno, bien, No le bien. pusimos un rótulo, digamos. Está bien. Y con respecto al Malambo, la actualidad. Y con respecto al Malambo, hoy estoy trabajando con Facundo del Val, desde hace un tiempo a esta parte, ayudándolo en su trabajo como aspirante. Ujú. Ya vino, él estuvo este año que pasó, el 25 estuvo aquí en La Borde. Y bueno, este año volvimos a ganar el selectivo y aquí estamos nuevamente para hacer nuestra presentación el miércoles 14. Excelente. Bien. Y sigamos hablando de Víctor. Dale, De Víctor y ahora Víctor y el Malambo. dale. ¿Cómo fue el inicio de Víctor y el Malambo? Y mira, yo, muy niño, a mí no me gustaba esto, no me gustaba. Eh, Porque claro, imagínate, en aquella época bailar folclore era, no era de hombrecito, Ah. porque así se tildaba Mm. antes, no era de hombrecito. Entonces, una hermana mía, nosotros éramos 7 hermanos, 5 mujeres, 2 varones. Mis 2 hermanos mayores fallecieron. Y bueno, la hermana que sigue es quien va en mi barrio donde yo vivía antes, que era un barrio que tenía 6 cuadras de largo por 3 de ancho, muy chiquitito, Villa Bustos, que no era una villa, se llamaba Villa Bustos, pero no era una Córdoba. villa, Córdoba capital. Eh, Como para que te orientes, a la entrada de Córdoba hay una fábrica que se llama Fiat. Bueno, enfrente de la fábrica Fiat era mi barrio. Ajá. Y ahí crecí. Bueno, mi hermana, como te digo, fue y me anotó en folclore, porque ella quería que haga algo fuera de estar todo el día con la pelota. Cuando unos niños están todo el día con la pelota. Me anotó y yo lloraba. Cuando me llevaba de la mano ella, yo lloraba. De mi casa a la academia había 3 cuadras. Así que imagínate, yo esas 3 cuadras, me deshidrataba llorando, ¿viste? Porque no quería ir, no quería ir. Y le hacía pasar unas vergüenzas a mi hermana, imagínate, yo no sé, habré tenido 7 años, 8 años. Y imagínate, mi hermana tironeándole el brazo 3 cuadras, llorando. Bueno, la cuestión que ahí fue mi inicio, mis primeros profes, que fueron mis formadores, porque hoy a veces tenemos equivocado el concepto del formador. Cuando llegamos aquí, preparamos a alguien y ya nos ponemos el mote de formador. No, mentira. Formador es el que te enseña el paso básico, el que hace de vos que te guste la danza. Ese es el que te forma en la danza en el Malam. Bueno, mis profes, dos hermanos, Raúl y Gloria Barrera. Ellos fueron mis primeros profes, quienes me enseñaron el paso básico, quienes me enseñaron el taleo de pan, el caballito, el punte chueco. Que en entonces, imagínate, para mí era eh, feo hacer eso porque los chicos de la escuela se me reían, compañeritos se me reían. Entonces, bueno, hasta que le empecé a tomar el gustito.
No sé cómo, ni cuándo, ni en qué momento, eso no te lo puedo decir. Por eso digo que el arte no es matemático, que 1 más 1 es 10 en el arte, ¿viste? Entonces, bueno, y yo sentía que poderosamente me atraía el tema del malambo. Yo recuerdo cuando teníamos las danzas de curso y nos solían poner los triunfos de don Alberto Merlo, que su rasguido se asemeja mucho al malambo antiguo en su realidad. Y a mí me llamaba a zapatear, no a bailar. Entonces eso lo tengo muy, muy presente porque me encantaba cuando la profe nos ponía eso. Los otros compañeros que habían bailado gato, chacarera, todo rítmicamente. Y a mí me encantaba eso, ¿viste? Porque ahí yo zapateaba. En vez de bailar, zapateaba. Los otros bailaban como locos y yo le metía ahí el costado. Bueno, esos fueron mis comienzos, digamos, en la danza. Transcurrido un tiempo, recuerdo que eh, el profesor Carlos Báez, de Córdoba Capital también, y yo habré tenido 16 años, que fue ahí donde conocí a quien hoy es mi esposa, o sea que tenemos más de 40 años de vida juntos. Porque digo juntos porque entre el noviazgo, el casamiento, más de 40 años juntos. Conozco a Fabián ahí, porque él nos cita para ser parte del ballet oficial de Cosquín. En esa época, año 86, 87, buscaban gente para poder formar un grupo, para cubrir, digamos, la expectativa de lo que era el escenario, ¿verdad? En aquella época, Maestro y Norma eran quienes supervisaban los ballets en Cosquín. Y, bueno, le había tocado a Arte Nativo, al Ballet Amaranto, Acuarelas Americanas, a Champaquí, y no recuerdo, porque éramos 5 el grupo, que nos dividían en 2 noches cada uno, y quedaba una, la cual la compartíamos entre todos. La cuestión que me citan, y yo voy a Arte Nativo. Y me gusta el grupo, me gusta lo que se hace y demás, y me quedo en Arte Nativo. Recuerdo que ese año, Carlos Báez me dice, vamos a prepararnos para la obra. Porque él pensaba que yo tenía 18 años. Ah. Yo era chico, tenía 16 para 17. Entonces, como que fue el intento de arrancar y no se pudo. Porque cuando se dio cuenta de la edad, porque en mi época, yo salgo campeón en 87, eran con 18 años. Claro. Después se agregó esto de la mayoría de edad, ¿no? La cuestión que, bueno, quedó trunca esa parte, digamos, como zapateador, como malambista, y de las ganas que yo tenía de venir a la borde, me pusieron en el conjunto de danza. Vinimos y ahí lo vi, lo conocí a Ramón Aguilar, que sale campeón ese año 86 aquí en la borde, salteño. Imagínate, me voló la cabeza eso, me voló la cabeza. Volvimos y al año siguiente, por supuesto que las preparaciones nada que ver a lo que es hoy, ¿no? Pero es como que yo me enfoqué en eso. Nosotros trabajábamos mucho con el ballet, digamos, de arte nativo. Era primero la danza, ensayábamos todos los cuadros, y en los últimos 5 o 10 minutos tiramos un malambito así como te revisaban 2 o 3 cositas y listo. Claro. La cuestión que, bueno, eso transcurrió durante ese año 86. Y en el 87 nos presentamos, que es mi primer año que vengo a la borde, y bueno, gracias a Dios tengo la suerte de... Entonces, ¿qué me queda como anécdota y como cosa fuerte de ese año? Que yo ni siquiera sabía qué era la borde. O sea, no conocía porque solía ver en un diario que hay en Córdoba, muy famoso, La Voz del Interior, salían recortes muy chiquititos que decía la borde, el Festival del Malambo. Y yo veía que siempre decía Santiago del Estero, Santiago del Estero, Santiago, todo era Santiago del Estero. Y viste que uno sueña, despierto muchas veces, y yo soñaba, si algún día voy a llegar. Y no me di cuenta cuando llegué.
No me di cuenta. Si yo te digo a vos que yo presentía esa adrenalina que tienen los chicos hoy, que tengo yo hoy. En el 2027 voy a cumplir 40 años de campeón argentino. Y yo cada vez que voy a venir a la borde, todavía tengo esas maripositas en la panza, ¿viste? De saber que voy a traer un alumno o que voy a venir simplemente a ver. Explícame el por qué, no sé, pero es el respeto, el cariño y el amor que le tengo. Entonces vinimos a la borde. Y ese año es el primer año donde se empieza a entregar el subcampeón. Porque antes no se daba subcampeonato. Y antes la modalidad era, podía salir campeón directo o si el jurado decidía que podía haber un desempate o una final. Porque al no darse subcampeón, podía ser desempate entre dos, que tenía que haber una paridad tremenda, entonces vos ahí no sabías cuál iba a ser el campeón. Pero desde que empezó a hacer su subcampeonato, ya cantás uno de los dos el sub y el otro el campeón. Pero en entonces tenía esa magia. Que los jurados de aquella época era el profe Moreno, el profe Elías. Bueno, por citar algunos, ¿no? Y ese año, el campeón que estaba sentado a la mesa como jurado fue Arnaldo Pérez. Entonces, el primer campeón que él elige dice que fui yo. Así que imagínate, viste, si a uno le quedan cosas, ¿no? Grabadas y pegadas en la mente, ¿no? La cuestión que, bueno, vinimos, ganamos la borde, después nos tocó hacer los viajes a Uruguay, a Chile, fuimos a Costa de Oro, Canelones en Uruguay, a Chile, a San Bernardo, ¿verdad? Un mundo que uno no conocía, que no. Imagínate, cruzar la cordillera era, no sé, en aquella época era ir a Disney, ¿entendés? Qué bueno. Entonces, todas esas cosas uno atesora y guarda en el alma, y por eso cuando uno transmite al aspirante, en este caso cuando hablo mucho con Facu, yo le comento muchas de esas cosas para que él vea que este no es un camino difícil, pero tampoco es fácil. Y que no es solo ponerse las botas. Y que el malambo, el que crea que se hace con las piernas, está totalmente equivocado. Por eso lo aprendí hoy. Malambo se hace con la cabeza. Eso lo aprendí hoy. Después de peinar canas, de golpearme muchas veces. Y que de ellos, de los jóvenes, sigo aprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aprendo lo que tengo que reforzar para seguir haciendo y aprendo lo que tengo que sacar del camino para que no nos haga daño. Ni al equipo, ni al aspirante, ni a mí, ni a ninguno de los que comparte este momento maravilloso que es llegar aquí. Entonces yo cuento siempre, y es mi frase, para contar la historia y que haberlo vivido. Y yo creo que de ese parque me faltó ser gramilla, lo demás fui todo. Yo fui profe de la escuela de danza, fui campeón, fui bailarín de la delegación, fui jurado en el año 2001 cuando sale de Melchiores, año después que saliste vos. Tantas cosas, preparador del primer campeón que tiene la Orde, Marcos Prato. Entonces muchas cosas que la vida me ha bendecido. Y entre tantas, esto voy a hacer hincapié y te lo digo y no porque estés vos, poder que una provincia tan poderosa como Santa Fe haya llegado a tener su primer campeón, porque Santa Fe ni siquiera entraba en final, no tenía ni finalistas nunca Santa Fe aquí en la Orde. Y hay registro, no es que lo diga yo, hay registro. Y poder venir con vos después de haber trabajado 3 meses y metimos una final, ¿te acuerdas? Un trajecito a cuadritos. Sí. ¿Eh? 98. 98. Después laburamos todo el año, metimos su campeonato y el año campeón. Entonces, soy un bendecido. Semejante provincia, sacar el primer campeón. Y más, ¿qué más quiero? La Borde, su primer campeón argentino, alumno mío. ¿Qué más quiero? Entonces, muchas cosas, ¿no? Lo de Muñeco Aguilar, también Muñeco había sido 2 años subcampeón, no podía, fue a trabajar a casa, gracias a Dios lo pudimos meter, sacarlo campeón.
el último campeón argentino que tiene Córdoba, Tito Díaz. Y tantas cosas así que te puedo contar que son tan maravillosas que me regaló el Malambo. A mí el Malambo me regaló mucho, pero por sobre todas las cosas me regaló amigos. Y aprender que las idiosincrasias diferentes, aprender a respetarlas, a vivirlas, a conocerlas. Yo hablo mucho de cuando nos sentamos a la mesa de los jurados, a veces los campeones, cuando queremos imponer un estilo. Mi forma nunca va a ser la tuya, y eso que trabajamos juntos, y que saliste campeón al lado mío, jamás. Porque nunca te impuse mi forma. Sí, impusimos un trabajo, pero no una fórmula. Porque vos no sos un soldadito, Víctor Cortés. Vos sos Ariel Ábalos, tenés nombre y apellido. Y así a cada uno. Entonces por ahí cometemos el error cuando vamos y nos sentamos a las mesas, muchas veces con falta de experiencia, porque a veces ni siquiera conocemos la idiosincrasia de un pueblo del que estamos jurando a un zapateador, que ni siquiera sabemos lo que siente en el momento que está arriba de la tabla, y nosotros imponemos desde nuestro conocimiento lo que a nosotros nos gustaría, pero no es lo que ellos viven a diario. Entonces muchas veces soy crítico de esas cosas, y esto muchas veces nos gusta, ¿no? Muchas veces nos gusta, porque automáticamente te tildan del viejo Dios. ¿Entendés? ¿Qué sabes vos? ¿Qué conoces? Ah, sí, es un viejo. Lo primero que dicen, es un viejo. Viejo el viento y todavía sopla, ¿viste? Entonces, no sé, eso es un poco Víctor Cortés y el Malambo. Muy bueno, muy bueno. Y siguiendo con esto que planteas ahora, la actualidad del Malambo, hoy, ¿cómo ves vos? Si podemos decir qué es lo bueno y qué es lo malo, o lo que hay que seguir mejorando, ¿cómo ves vos esta realidad que nos está tocando año 2026, enero 2026? Yo creo que considero, estoy convencido de que el Malambo fue, es y tiene que ser Malambo. Que no podemos estar ajenos a la evolución, ¿sí? Pero la evolución nosotros la tenemos que agregar al Malambo. No tenemos que agregarle un poquito de Malambo a la evolución. Hoy para mí los Malambos es un ejemplo que lo vengo diciendo hace mucho y lo voy a repetir hasta el hartazgo, hasta que alguien entienda o que entendamos todos, mejor dicho. Hoy los Malambos que se ven en el escenario para mí son una canción que tiene letra pero no tiene poesía. Muy buena definición. Es hilvanar un montón de palabras que no dicen nada. Y eso es lo que estamos viendo. Yo le llamo el tiki tiki. Te darás cuenta que hoy, porque también se reconocen. Hoy hubo un zapateador que llegó a la borde que se llama Emanuel Salazar, de Salta, que trajo un estilo muy propio, muy del salteño, con fonéticas muy salteñas. Y como hoy hay pocos maestros, porque hoy es todo copio y pego, videos, computadoras, celulares, todo copio y pego, y yo no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal, pero lo hago, lo copio y lo pego. Total, se premió eso. Y ahí es donde está la culpa nuestra, los que premiamos ese tipo de cosas. Porque nos estamos olvidando de la esencia misma del Malambo, que es totalmente diferente al estilo. Antes llegábamos al parque, nos parábamos en el mástil, el que lo conoce, y vos decías, el que está zapateando ahí arriba es santiagueño. Y el que está zapateando ahí arriba es chaqueño. Es salteño, es correntino. Hoy día, si no ponen en el cartelito, en la pantalla, de dónde es, no sabes. Porque hasta se visten todos iguales. Y la fusión que hicieron es muy cordobesa salteña para hacer un traje de paisano. Después todo el mundo salió con lo mismo. Chaquetita cortita, bien entalladita, todos iguales.
Hoy está muy de moda la bombacha, cortar la tela al revés y hacer una bombacha de 90 un metro, unos 10 de ancho, que ni siquiera la pueden dominar los zapateadores. Pero claro, como la usa fulano, sultano, mengano, me la pongo. Colores, confecciones. Y bueno, es el malambo que vivimos hoy. Ujú. Pero está bueno cuando tenemos oportunidades como esta que vos me estás generando para poder. Yo no tengo filtro, o sea, yo es blanco o negro, ni gris claro, ni gris oscuro. Y lo digo y lo sostengo y me hago responsable de lo que digo. Se acabaron los maestros, porque hoy día hay 1000 profesores que lo único que hacen es pasar mudanzas vacías. Te darás cuenta que vos te sentás, gracias a Dios vengo, me siento en la primera fila todas las noches del festival para aprender de lo que estoy viendo y se ve un producto general. Todos los malambos tienen el mismo hilo conductor. Una, dos figuras, tiqui, 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 tiqui. Una, dos figuras más, tiqui, 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 tiqui. Y que no tiene nada que ver. ¿Qué dice el malambo? ¿Cómo se arma un malambo? ¿Con qué se arma un malambo? Con mudanzas. Y lo que vemos hoy en el escenario no son mudanzas. Son golpes de planta, una seguidilla de golpes de planta que si lo llevas a cantidad de golpes deben ser 10, 12 repiques juntos. Y el repique es para abrir o cerrar mudanza o trabajar el intermedio, donde finaliza uno con un pie, comenzamos con el otro, lo dividimos con un repique intermedio. Hoy día vemos eso, que hay un montón de golpes, pero golpes sin sentido. Vos ves por noche 4 malambos y los 4 malambos tienen la misma fonética. Ahí va. Te decía que en mi época no podías hacer giros en las mudanzas aquí, porque no era tradicional. Lo acotaban en el acto, o sea, Giros en media punta. el metatarso, Sí, sí, sí. Ahí, sobre el eje. no podías hacer giros. Sí, en tiempos diferentes, haciendo las pisadas lógicas, para ir y para volver, Zapateando. pasando el peso del cuerpo, Claro, zapateando. zapateando. Y yo recuerdo que después lo escuché por muchos maestros de esa época, que decían, hasta Víctor Cortés, un formato, de Víctor Cortés en adelante hizo un quiebre. Yo vengo, rompo el esquema, pero sin saberlo, te lo vuelvo a repetir, porque ni lo sabía, ni yo lo sabía lo que hacía. Hago una mudanza con doble giro. Sí. La plaza se enardecía. Y bueno, creo que desde ahí, desde entonces, no digo por mí, sino por las épocas que se fue sumando esto de la locura en el malambo, del efecto público, del impacto visual, del impacto auditivo. Pero en sí, la mudanza no existe. No hay un hilo coreográfico dentro de una mudanza. Una mudanza es un mini malambo. Tiene un comienzo, un desarrollo, un tramo final y un remate. Tanto los malambos. Y no entendemos eso. Arrancamos una mudanza con el remate. Taca, 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 taca. Ya estamos rematando ahí. Y después, bueno, lo que salga, lo que venga, y como decía un loco, hacemos cualquier cosa y nos encontramos al final. Bueno, lo mismo pasa en el malambo hoy. Eso es lo que a mí me sucede. Insisto, no soy el dueño de la verdad, ni quiero serlo.